Bueno, ante todo, gracias Martín por la invitación. Felicitaciones por estas terceras jornadas de Sociedad, Educación y Tecnología, desafíos e incertidumbres docentes en tiempos de pandemia, que tanta falta nos hace a los docentes y que tanto tenemos que reflexionar sobre este periodo tan difícil que nos ha tocado vivir, porque no sabemos qué nos depara el destino, ¿no? Y uno piensa que la pandemia está terminando, pero tal vez no, y tenemos que aprender mucho de qué fue lo que vivimos y cómo mejorarlo y potenciarlo hacia el futuro. Bueno, el tema, el algoritmo de la educación en tiempos de pandemia. ¿Por qué elegí este tema? Yo, además de docente, soy community manager, y el algoritmo, ustedes habrán escuchado que hay mucho nerviosismo cuando dicen Instagram cambió el algoritmo, ya la gente no ve lo que yo publico, o en Facebook antes me leían todos y ahora no. Los algoritmos optimizan el contenido que el usuario publica para que permanezca más tiempo dentro de las redes sociales, y al comprender cómo funcionan, sabemos de qué forma conseguir mayor alcance o visibilidad. Y la metáfora que yo utilicé fue que en la educación teníamos que descifrar este algoritmo para saber qué contenidos utilizar para que nuestros alumnos permanezcan más tiempo conectados, no a Internet, sino conectados con la escuela, conectados con la educación, conectados con el proceso de aprender, y conseguir un mayor alcance o un mayor impacto. Cuando comenzó la pandemia, algunas palabras clave fueron desorientación, escuelas cerradas, Moodle, Classroom, Zoom, WhatsApp, conectividad, Internet, cuadernillos, y yo puse acá a la derecha un antifaz de un superhéroe, porque creo que los docentes, luego de los médicos y del personal de salud, hemos sido un poco los héroes de esta pandemia, porque hemos tenido que de la noche a la mañana, sin estar preparados, sin tener muchos formación, otros sí, lanzarnos a educar en forma virtual. Y educar en forma virtual no es hacer lo mismo que hago en el aula presencial, pero a través de una pantalla. Bueno, en mi caso trabajo en nivel inicial y en la tercera edad. Que un chiquito se vaya de la cámara implica que no nos está prestando atención, pero tal vez implica que se cayó, que se aburrió, que se fue a jugar, y el docente tiene que tener un sinfín de estrategias que no son las mismas que tiene en la escuela presencial, donde lo está viendo y sabe cómo captar su atención. A pesar de todo este gran esfuerzo que hicieron los docentes, según la UNESCO, 131 millones de alumnos en el mundo entero han perdido las 3/4 partes de su aprendizaje presencial. Y a pesar de esa pérdida, alrededor del 27% de los países siguen teniendo los colegios total o parcialmente cerrados. Como sabemos, en Argentina hemos sufrido una de las pandemias más largas, de las cuarentenas, perdón, más largas, más cerradas, con más días sin clases, y de hecho las universidades aún no han vuelto a la presencialidad total, y la escuela primaria y secundaria en burbujas, y de a poco se fueron integrando. La presencialidad es absolutamente necesaria en la educación, especialmente de los más chicos. Los problemas que desde hace años plantea la exclusión educativa en la Argentina se agravaron durante la pandemia, evidenciando fuertes inequidades. Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, a pesar de que se emplearon todas las técnicas de aprendizaje, donde Internet era fundamental, la pobreza hizo mella. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría, y esto que está acá, no importa ahora que no se vea en detalle estas gráficas, después toda la presentación va a estar al alcance de toda la gente que la necesite, me la piden y se las envío. Pero lo que quiero mostrar es que la primer barrita habla de qué dispositivos tecnológicos utilizaron los alumnos durante la pandemia para fines educativos. Casi un 70% utilizaban un teléfono celular de otra persona de la familia. Y esto implicó que cuando la cuarentena se fue abriendo y esos papás
pudieron salir a trabajar, se llevaban ese dispositivo, porque lo necesitaban ellos en el trabajo, y entonces muchos chicos quedaron aislados. Y apenas un 11% tenían un teléfono celular propio y un 4,5% una tablet propia o una computadora propia. Entonces vemos que solo un 15% de los alumnos argentinos tenían un dispositivo que podían utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar para hacer sus tareas escolares. El resto, si era compartido porque era de otro miembro de la familia y eran 3 hermanitos, había que repartirse. Y si el papá se fue a trabajar y se lo llevó, quedamos sin dispositivo tecnológico. Pero además de esto, también era necesaria una pedagogía de la educación virtual que, como dije, no todos los docentes tenían. Y de pronto la educación estuvo en riesgo. Casi 1 millón de estudiantes abandonaron la escolaridad en el 2020 en Argentina. Más o menos la mitad tuvieron un contacto nulo con la escuela. Esto es gravísimo. 550.000 alumnos no tuvieron contacto directo con sus docentes. Y la otra mitad, o casi la otra mitad, tuvieron una escolarización de baja intensidad. Entonces, como yo digo, los esfuerzos, cuando en redes sociales hacemos un posteo y decimos, tengo 10.000 seguidores, pero solo lo vieron 50, no importa, lo van a seguir viendo después. Pero cuando yo preparé una clase, yo docente, amorosamente, con mucho esfuerzo, porque no estaba preparado, y solo se presentaron 5 alumnos de los 20 o 25, mañana no voy a repetir esa clase, voy a dar otra. Y esos 25 chicos que quedaron afuera, que a mí me pasaba trabajando en Vicente López, provincia de Buenos Aires, en una zona bastante acomodada, si bien los jardines donde yo trabajaba eran de zonas vulnerables, ¿qué pasaba o qué pasó en el interior del país? Estos datos que están acá son de una encuesta hecha entre miles de familias. Hubo que hacer, sin duda, un recorte de contenidos, ¿sí? Y pasar a preocuparnos por las competencias que les transmitíamos a nuestros alumnos. ¿Qué es una competencia? Cuando hablamos de la competencia, hablamos de la capacidad de actuar ante un determinado tipo de situación. Por ejemplo, quiero que el alumno sea competente para trabajar con otras personas con tecnologías digitales. Ya no importa con qué contenido, sino cómo lo va a aplicar, y me voy a lo macro, pero no todos los docentes, insisto, estaban preparados para eso. César Coll, que todos lo debemos conocer, porque es un afamado pedagogo español y está trabajando en este momento en el nuevo diseño curricular que están haciendo y sacando ahora en España, habla justamente de esto, de que hay contenidos que son indispensables y otros contenidos que son deseables. Y obviamente que uno trata de que los contenidos deseables sean muchos y de agrandar el panorama, pero nos tenemos que quedar con los indispensables, porque esos son los que tienen que llegar a toda la población de alumnos. Y si nos ponemos a pensar que, como dice acá, no tiene sentido que niños de 12 años estudien 11 asignaturas, las 11 materias no son indispensables. Y es muy duro decir esto, porque para el profesor de matemática toda su materia es indispensable, para el profesor de historia toda su materia es indispensable, pero tenemos que empezar a pensar en competencias, y hubo escuelas que lo hicieron muy bien, trabajando de forma interdisciplinaria, armando proyectos, utilizando el aprendizaje basado en proyectos, y se nos planteó una nueva manera de enseñar, donde todo estuviera integrado y donde no fueran más compartimientos estancos por materias. ¿Qué se necesita para lograr una buena educación y que los alumnos expriman la escuela? La presencialidad, sin duda, porque para eso estamos preparados. Y la UNICEF planteó que la presencialidad en enero del 2021 ya planteaba que la presencialidad debía ser la regla siempre que la situación epidemiológica lo permita, con un acuerdo político y social que evite profundizar las brechas de desigualdad entre los niños, niñas y adolescentes y les posibilite y garantice su bienestar. Y acá en esta foto vemos
un ejemplo de una escuela donde se sacó la mesa afuera, en un patio, con máscaras, con barbijos, pero se volvió a la presencialidad de a poco. Era necesario y fue necesario y sigue siendo necesario, pero no tenemos que perder todo este aprendizaje que tuvimos, porque ante toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Como dice este vocablo o esta manera de escribir que tienen en japonés, que se llama Kiki, la palabra crisis está formada por dos escrituras, una es peligro y la otra es oportunidad. Frente al peligro de la pandemia, se nos dio a los docentes y a las escuelas la gran oportunidad de transformarnos a pasos agigantados. Lo que tal vez nos iba a llevar 10 o 15 años, se hizo de golpe en un año o en dos, y eso no hay que perderlo. Pero ¿qué necesitamos para potenciar la educación y para que si la pandemia se recrudece y si vuelve a haber cuarentena, tengamos más bases más sólidas y podamos aprovechar todo lo que aprendimos? Más horas de clase. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires ya se ha planteado el calendario escolar para el año que viene con más horas de clase. Es necesario para compensar lo que se perdió. Mayor capacitación docente, y sé que muchos docentes que nos están escuchando deben decir, basta, no quiero más capacitación. No los que nos están escuchando acá, porque yo siempre digo cuando me invitan a una charla, los que están acá son los que sí quieren, los que están siempre al frente, los que van y hacen cursos gratuitos, pagos, como sea, porque siempre están buscando la mejora para su profesionalización. Pero el gran porcentaje de los docentes no está en este mismo camino. Esos docentes requieren mayor capacitación. Necesitamos más recursos. Las escuelas tienen que tener conectividad. Necesitamos internet en todo el país y no lo hubo este año, y esperemos que si la pandemia recrudece, se vuelva y haya mejores condiciones para trabajar. Y sin duda, una educación híbrida. Esto parece muy, muy triste, ¿no? Porque todo lo que se plantea es como muy negativo, muy de pedido, muy de recursos que no hay, muy de todo lo feo que nos pasó. Sin embargo, lo bueno es que sí hay organizaciones que están pensando en el futuro de forma positiva. Y sobre todo, un punto clave para este momento es cómo hacer para que vuelvan esos jóvenes y esos niños que abandonaron la escuela. Y hay un proceso de desvinculación, ¿no? Pero que tiene múltiples señales. Algunas señales son, como le llaman, los sistemas de alerta temprana, que los hay y está estipulado, y hay de todo esto, más adelante en la presentación hay unos enlaces que van a poder acceder a las páginas web de dónde buscar esta información. Nos dicen cuando un alumno falta repetidas veces, cuando se retira antes, cuando hay, por ejemplo, embarazo adolescente, cuando dejan de asistir a la escuela en cualquier momento, cuando faltan días repetidos, cuando tienen que conseguir un trabajo fuera del horario escolar. Todos estos tienen que ser alertas para buscarlos. Y el Ministerio de Educación Argentina tiene una prueba piloto, un programa piloto, que se llama Asistiré, que es una plataforma donde de manera digital se va tomando lista y todos esos datos se vuelcan para que un sistema de inteligencia artificial vaya detectando cuáles son los alumnos que están en riesgo, y no el docente que ya no puede más con tantas obligaciones que tiene que cumplir, sino los equipos de orientación escolar, los directivos, puedan ocuparse de hacer el seguimiento de esos chicos. Pero como digo, este es un plan piloto, está el enlace también en la presentación, que está funcionando en unas 600 y pico de escuelas en la provincia de Buenos Aires, en algunas de Corrientes, San Juan, Chaco, Jujuy, y en 50 escuelas de Chubut. Pero hace falta que esté en todo el país, porque la alerta nos tiene que sonar hasta en la última escuela de La Quiaca o en la última escuela de Ushuaia, para que esos chicos, ese millón de chicos, pueda volver a clases. Y la otra buena noticia, mirando positivamente, es que hay una organización que se llama CIPEC, que plantea un sistema de educación digital. ¿Sí? Esperen que voy a correr la barrita. Una pandemia tiene un impacto que no solo es educativo, sino social.
estamos a las puertas de la mayor calamidad educativa en la historia de la humanidad desde que existe la escuela pública. Sin dudas, en el mundo entero la escuela recibió un terrible golpe. Y lo malo en este mundo no es, como dice la frase tan consabida, la maldad de los malos, sino la pasividad de los buenos. Y los buenos, en este caso, es quienes se preocupan por la educación, y felizmente somos muchos, estamos implementando programas y proyectos. Por ejemplo, acá hay 3 enlaces que les dejo. CIPEC es una página que no se pueden perder, y especialmente el libro 100 políticas para la Argentina de 2030, donde, por ejemplo, se habla del modelo híbrido y se habla de un proyecto que una diapositiva más adelante les voy a contar. Hay una ONG que se llama Haciendo Camino, que empezó con 6 o 7 chicos y hoy tiene cientos de chicos que asisten, y ahí está su Instagram porque están abriéndose ahora a llegar a otras provincias, si bien empezó en Santiago del Estero. Y Argentinos por la Educación, ahora nomás, del 25 al 28 de este mes, está armando el segundo encuentro nacional de familias por la educación. Esta es una organización de padres preocupados por la educación. ¿Qué es lo que hace falta? Habrán visto todos el meme que dice que la Argentina va a ser potencia cuando se preocupen por la educación la misma cantidad de personas que se preocupan por el fútbol. Y realmente Argentinos por la Educación es una organización que trabaja mucho en esto. Bueno, el CIPEC, pensé que me faltaba una diapositiva más, pero se los voy a contar. El CIPEC es este Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una organización independiente, apolítica, que lo que propone es un sistema educativo digital, con una plataforma para alumnos, otra para docentes y otra para directivos, pero que trabajen de forma mancomunada, ¿sí? Y que puedan los alumnos encontrar esos aprendizajes indispensables que dijimos al comienzo, pero de manera integrada. Y así como yo digo, ¿no? Preparé una clase con mucho esfuerzo para mis alumnos, y no todos mis alumnos lo pudieron ver, porque no estaban todos, porque faltaron, por lo que sea, necesitamos compartir con otros docentes para que esa clase que mis alumnos no pudieron apreciar porque no estuvieron, la puedan apreciar otros, y que los alumnos en esta plataforma puedan, como quien dice, navegarla de forma voluntaria, entrando ellos en el contenido que a ellos les interesa y les apasiona, y que todo esté integrado con los contenidos básicos de la currícula. Entonces, así se va a abrir un espacio digital de aprendizaje en forma de trayectos o de cursos, algunos obligatorios y algunos optativos. Esto que parece una utopía, un sueño, ya se está haciendo, y necesitamos que se divulgue. Por eso los invito a todos a participar de este segundo Encuentro Nacional de Familias por la Educación, que por supuesto es totalmente gratuito, que entren en la página del CIPEC, donde van a encontrar este libro con las 100 políticas para la Argentina del 2030, y donde van a encontrar un montón de estadísticas de qué se estuvo haciendo en este tiempo de pandemia. Necesitamos que los docentes trabajemos más en forma cooperativa, que es lo que le pedimos a nuestros alumnos, que el trabajo que yo hago le sirva a otros, y que se pueda hacer un banco común de recursos a donde todos puedan abrevar para llevar a sus alumnos aquello que necesitan. Y por supuesto, como dijimos antes, más recursos, más conectividad, porque los cuadernillos de papel en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, donde la escuela está cerca de la casa de los alumnos, acá lo que se hizo fue mucho reparto de bolsones de alimentos, y entonces cuando los padres iban a buscar los alimentos, retiraban el cuadernillo y el chico podía seguir trabajando aunque no tuviera conectividad a internet. Pero ¿qué pasa en las escuelas rurales, en las provincias, donde los alumnos no pueden ir a buscar ese cuadernillo? Quedaron aislados totalmente. Así que bueno, con esto me imagino que vamos cerrando. No soy buena para calcular los tiempos, pero creo que estamos llegando al tiempo. Mi Instagram es @NataliaGileduca. A todos los que quieran la presentación o las estadísticas o las páginas, con gusto se las compartiré, y quedo abierta a responder si hay alguna consulta.
Muchas gracias, Natalia, perfecto con el tiempo, lo habías calculado ya prácticamente. Algunos aportes del chat, sí, como para leer, más que nada tienen que ver eh, con apoyar lo que venías diciendo. Estela Honoré, por ejemplo, dice: muchas gracias, Natalia, concuerdo con la necesidad de una actividad integrada en cualquier nivel educativo que se trate, y el trabajo, y en el trabajo entiendo qué quiso decir. Y por otro lado, Ana Pareja dice: siempre debemos capacitarnos para enseñar, debo aprender, enseñanza y aprendizaje deben ser una constante en los docentes. Bueno, saludos desde México y felicitaciones de Miguel Valderas también, bueno, y mensajes de la misma, con el mismo tenor prácticamente de toda Latinoamérica.